Señor Jesús. Queridos hermanos, la primera lectura de hoy es uno de esos textos que uno no quisiera encontrarse. Todo parece confuso, oscuro. Hay un personaje llamado Semeí que maldice a David. Ya eso suena espeso y feo. Pero para mayor complicación, David dice, es el Señor quien ha mandado a Semeí que me maldiga, así que dejemos que me maldiga. ¿Qué podemos hacer con ese texto? Hay dos posibilidades. Uno es omitirlo en silencio, el otro es afrontarlo clamando la luz del Espíritu Santo, y eso es lo que vamos a intentar. Lo primero que resalta en este texto, por supuesto, es el trance difícil en el que se encuentra el rey David. Se juntan dos cosas. Primero, que de la familia del rey Saúl, de la tribu de Benjamín, de la que había salido el rey Saúl, hay suspicacia, o si vamos a ser más precisos, odio hacia David, a quien ven como un usurpador. Los benjaminitas, los de la tribu de Benjamín, tenían secretamente la esperanza de que el trono quedara en esa tribu, no en la tribu de Judá, de la que era David. Pero las cosas no se dieron de esa manera. Sabemos que Dios rechazó a Saúl, expresó claramente a través del profeta Samuel que rechazaba a Saúl, y sabemos también que hizo una promesa al rey David y a su descendencia. Pero las codicias y las envidias humanas no entienden de estas cosas del Señor, y por eso había desconfianza, luego suspicacia y luego hostilidad, odio hacia David de parte de la familia de Saúl, o por lo menos de parte de la tribu de Benjamín. Ese es un componente del pasaje de hoy. El otro componente, si se quiere más doloroso, proviene de la misma familia de David. Su hijo Absalón empieza a perder la paciencia porque no se muere rápido el papá. Absalón se considera heredero y quiere ejercer como rey. Absalón experimenta una codicia semejante a la de los benjaminitas, y por eso ha ido recogiendo fuerzas y ha ido ganándose el favor de lo que podríamos llamar hoy la opinión pública. Y llega un momento en el que la situación es tan seria que sucede lo que escuchábamos al principio de la lectura. Es decir, sucede que David ya se siente inseguro en su propio palacio, y para evitar su propia muerte y para evitar una carnicería en Jerusalén, ordena que salgan. Esa es la escena con la que nos hemos encontrado. O sea que David está pasando por horas tenebrosas. Es uno de los puntos más bajos, o por lo menos más oscuros, conflictivos de su reinado. ¿Qué nos puede enseñar este pasaje donde desfilan tantos sentimientos negativos, tantas pasiones oscuras, tantos pecados? ¿Para qué está este texto ahí? Está porque forma parte de la revelación, porque es un momento de la vida de David
y porque Dios nos enseña no solo cuando el sol brilla esplendoroso, sino también en las horas de tormenta, en los tiempos de dificultad. De modo que propongo, una vez que ya hemos visto el contexto, propongo que nos acerquemos a este pasaje con una pregunta. ¿Será que David nos puede enseñar cómo debe vivir uno las horas malas? Porque es posible que también nosotros hayamos pasado o tengamos que pasar por circunstancias en las que parece que los males se acumulan como sin límite. Hay ocasiones en que parece que todo falla. Hay ocasiones en que los problemas se agolpan, como le sucedió a David. La antigua desconfianza de los benjaminitas y la nueva codicia de su hijo, dos males ya bastante grandes, parecen conjurarse para caer sobre él al mismo tiempo. Entonces vamos a mirar este pasaje, cuyo contexto ya tenemos, vamos a mirarlo como una escuela. Vamos a mirarlo para aprender cómo puede vivir uno los tiempos malos, esos tiempos en que se acumulan desgracias, malos entendidos. ¿Cómo se pueden vivir? Hay unas 4 o 5 características del comportamiento de David que son verdaderamente una lección para nosotros. Y si en este preciso momento, hermanos, no estamos pasando por horas tan difíciles, haremos bien en prestar atención a este pasaje, porque si no las hemos tenido, repito, sí es posible que nos lleguen esas horas de gran dificultad. ¿Cuáles son las cualidades de David que vamos a destacar? Yo digo que unas 4, y esas 4 son realismo, serenidad, penitencia y esperanza. Digamos que ese es el cóctel, esa es la fórmula de David para vivir los tiempos más difíciles y las horas más crueles. Las 4 lecciones que nos deja este pasaje tan incómodo, porque a uno no le gusta saber de estas cosas, las 4 lecciones que creo poder encontrar están resumidas en esas 4 palabras: realismo, serenidad, penitencia y esperanza. Miremos brevemente cómo se cumplen esas 4 palabras en el pasaje que hemos oído, y luego tratemos de hacer una aplicación sencilla a nuestra propia vida y nuestro caso. El realismo está claro en el hecho de que David no hace fantasía frente a la dureza de las circunstancias. Su actitud no está basada en la ilusión, en la fantasía, en la imaginación. Es un hombre que ha combatido toda su vida, sabe de guerras, sabe de luchas, sabe de odio, sabe de muerte, y por eso afronta la situación con realismo. No se pone con orgullos tontos, no se pone en una postura de vanidad o de un honor pasado para decir yo soy el rey, a mí me tienen que respetar. No, podemos decir que es tan realista que casi resulta pragmático David. La situación es esta y esta y esta, y lo que hay que hacer es esto. Tiene una clara idea del tamaño del problema y por eso también tiene una clara idea de cuáles son las pocas opciones que le quedan y se aferra a esas opciones. De hecho, eso le salva la vida, de hecho, eso salvó su reinado,
Y de hecho eso hizo posible que Dios siguiera escribiendo historia a través de él. Entonces ahí está clara la actitud realista de él. En este momento lo que hay que hacer no es pegarse de que yo soy el rey, que yo tengo los títulos. Aquí lo que hay que hacer es desocupar este sitio, nos vamos ya. Eso es realismo. Pero su actitud, si recordamos el pasaje que hemos oído, su actitud no es de angustia, no es de pánico, no es de desesperación. Más bien, los que están alrededor de él son los que experimentan indignación, son los que están iracundos, son los que buscan respuestas apresuradas y drásticas. Así, por ejemplo, ese hombre llamado Abisai, que es del grupo y de la corte de David. Abisai es el que dice cuando llega el momento de encuentro con Semeí, Abisai dice: ese perro muerto se pone a maldecir a mi señor, déjame, le corto la cabeza. La respuesta apasionada, iracunda, agresiva, drástica de Abisai no tiene eco en el corazón de David. En medio de la desgracia, David permanece razonable, sabio, sereno. Y por eso la segunda palabra, la serenidad, no agranda el problema, tampoco lo achica. Podemos decir que el realismo impide que nosotros achiquemos los problemas. Las cosas son serias. El momento que se está viviendo es serio, no hay que achicarlo. Pero tampoco hay que agrandarlo como quería Abisai. Porque cuando uno agranda los problemas, entonces toma malas decisiones. Se equivoca, reacciona de un modo apresurado o excesivo y en realidad trae peores consecuencias de las que hubiera tenido que sufrir. Así que no olvidar realismo y serenidad. El realismo no achica la dificultad y la serenidad no lo agranda, no agranda la dificultad. Y de esa manera los problemas tienen su proporción justa. De inmediato uno recuerda la frase de San Pablo: Dios no va a permitir que pasemos por una circunstancia más allá de nuestras fuerzas. Si hay una providencia de Dios cuando nos hace transitar esos parajes oscuros, la respuesta nuestra tiene que ir en clave de realismo y de serenidad para, repito, no achicar y tampoco agrandar las cosas. David también toma una postura humilde y penitente. Esa es la tercera palabra, la penitencia. Los gestos de penitencia están bien presentes cuando van subiendo la cuesta de los Olivos. Subió la cuesta llorando, cabeza cubierta, pies descalzos. Esas son las actitudes del penitente. Me hace acordar un autor espiritual que hablaba sobre cómo debía sufrir uno las injusticias en una clave de fe. Y decía este hombre que una de las cosas que uno puede y debe hacer cuando le llega una acusación falsa, cuando la ingratitud oprime, cuando nos excluyen sin razón, cuando se burlan de una obra buena que intentábamos hacer, es decir, ese tipo de circunstancias en las que uno quizás se queda más perplejo. El autor de esta obra decía que una reflexión que uno podía hacerse era esta: tal vez esto que me está llegando ahora no me lo merezco, pero hay otras que me he merecido y que no me las han cobrado. Y puede parecer un poco infantil, pero sin que yo sea modelo ni de sufrimiento ni de heroísmo, yo he practicado eso y eso es verdad. Hay una cantidad de imprudencias, de necedades, hay una cantidad de liviandades y de pecados ocultos
por los cuales en realidad la vida no le ha cobrado nada a uno. Por solamente hablar de algunos ejemplos más generales, pensemos en el tiempo perdido, pensemos en los pensamientos o deseos impuros que a veces uno demora más de la cuenta en el corazón. Pensemos en la complicidad cuando alguien empieza a hablar mal de otro y uno se vuelve parte del coro de los que denigran. Pensemos en las presiones o los movimientos que uno intenta hacer para deshacerse, para salirse de los lazos de la obediencia, en el caso de nosotros religiosos. Entonces, parece que David estuviera aplicando ese consejo, o para ser más realistas, quizás el autor que les cuento leyó con atención este mismo pasaje. David toma una actitud penitencial. Realmente David no le había hecho nada a Absalón, o mejor dicho, sí le había hecho algo. Si ustedes se preguntan cuál es la razón del odio de Absalón, la razón es que la única mujer de la que David estuvo realmente enamorado, además de desearla, fue Betsabé. Claro, esa unión empezó de manera pésima, como también lo cuenta la Escritura, porque empezó con adulterio, engaño, traición y homicidio. Pero muerto Urías, y después de vivir su penitencia David, y fallecido además el bebé que estaba esperando a Betsabé, fruto de ese adulterio, David como que empieza una etapa nueva con Betsabé, y de esa mujer de la que él estuvo realmente enamorado, nació Salomón. Y David hizo ver con bastante claridad que él quería que el heredero fuera Salomón, a pesar de que Salomón no era el mayor, porque el mayor era Absalón. Entonces Absalón veía ofendidos sus derechos y veía en peligro la sucesión del trono que él pensaba que debía recaer en él. Esa es la causa principal del odio de Absalón. Pero ese no es un pecado de David, porque en ninguna parte le había dicho Dios a David que tenía que ser heredero el primogénito. Realmente esa era la costumbre de otros pueblos, pero eso no tenía por qué regir aquí. Pues siendo así las cosas, en eso no tenía pecado David. David tampoco tenía pecado en que Dios hubiera apartado su bendición y su mano de la casa de Saúl. Recordemos que Samuel ya había regañado a Saúl por su desobediencia. Y Saúl se había obstinado, se había encerrado en un castillo de excusas y de autojustificaciones sin verdadera conversión. Finalmente Dios descartó a Saúl, pero en eso no tuvo culpa David. O sea que David en este caso era inocente y estaba sufriendo, pero toma una actitud penitencial. Y esa actitud penitencial lo hace grande, aunque se humilla, en su humillación es realmente grande, grande también ante la gente de su corte. Además de la penitencia está la cuarta palabra, que es la esperanza, expresada en un tono discreto pero suficientemente claro. He aquí lo que dice David al final del pasaje de hoy: quizá el Señor se fije en mi humillación y me pague con bendiciones estas maldiciones de hoy. Es una oración tan humilde como puede serlo, pero al mismo tiempo muestra que David se está levantando por encima de las circunstancias, no se está enredando con Semeí ni con Absalón, ni siquiera con el apoyo intempestivo de Abisai. David no se enreda con esos lazos, con esas alianzas, con esas pretensiones humanas. David se eleva y por encima de todo eso apela al juicio de Dios. Lo que dice el pasaje famoso: es mía la venganza, mía la recompensa, dice el Señor. Pasaje que recuerda el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos. Así que David conserva esperanza, es una esperanza llena de humildad, pero de nuevo la humildad
solamente engrandece el tamaño de esta oración tan bella. Así que David nos está enseñando cómo vivir tiempos malos. Realismo y serenidad, penitencia y esperanza. Y eso mismo necesitamos nosotros. Necesitamos realismo, por ejemplo, para darnos cuenta de cuáles son las fuerzas que se han desencadenado en todo el mundo en contra de la vida, en contra de la familia, en contra de la fe. Nuestros países no están desconectados de realidades globales que implican el ataque masivo a los principios mismos de nuestra fe y a la estabilidad de nuestros hogares. Eso significa que no podemos minimizar eso, no debemos mirar para otra parte. El que esté, por ejemplo, en una parroquia debe entender que se necesita una evangelización muy robusta, porque si no contamos con el compromiso entusiasta, bien enraizado de nuestra gente, se los va a llevar el caudal de la opinión manejada por los medios de comunicación. Sabemos que hoy existe una especie de arte malévolo que se llama reingeniería social, que tiene como consigna hacer aceptables ante los ojos de nuestros contemporáneos aquellos comportamientos o aquellas leyes que hace muy poco tiempo producían simplemente rechazo, por no decir asco. La reingeniería social es la que sabe cómo explotar tales o cuales casos dramáticos para conmover la opinión pública y hacer aceptable, por ejemplo, el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, o la venta de los recursos, el regalo de los recursos de un país, como acaba de pasar en Colombia. Fuentes energéticas que valen miles y miles de millones de dólares han sido vendidas a extranjeros, mejor dicho, regaladas casi a extranjeros, en detrimento espantoso del patrimonio de millones y millones de colombianos. Esos acuerdos hechos por debajo de la mesa, esos acuerdos tramposos, traerán pobreza, dependencia, verdadera esclavitud a muchísimos de mis contemporáneos y compatriotas. Entonces necesitamos realismo para darnos cuenta de que esas cosas están sucediendo en el orden de la justicia, en el orden de la defensa de la vida. Las cifras por el avance de sectas, las cifras de entrada de satanismo, las cifras de avance de la masonería, no son cuentos, es una realidad, eso está pasando. Y en la primera fila de defensa tenemos que estar nosotros, sacerdotes religiosos, tenemos que estar ahí, no solamente aguantando, sino alimentando muy bien al pueblo de Dios para que aguante, para que resista ese ataque e incluso salga en victoria. Por otra parte, tampoco nos podemos dejar llevar por el pánico, hay que mantener serenidad. No podemos desgastarnos en una pelea de 1 año o de 2 años. Evidentemente estas luchas culturales son luchas de décadas, y creo que una persona como este servidor, si siguen valiendo para mí las estadísticas de expectativa de vida, me moriré y todavía estaremos en este combate. Entonces, prepárese, porque esto es de largo aliento, esto no es simplemente pegar 2 gritos o hacer una marcha, no hay que hacer una marcha, hay que hacer centenares, miles de marchas, y eso requiere serenidad y proporción. Necesitamos espíritu de penitencia, porque como iglesia tenemos que preguntarnos cuál es la calidad de nuestra evangelización. Sobre todo tenemos que preguntarnos si estamos evangelizando para darle santos a Cristo, o si estamos evangelizando simplemente para tener clientes en nuestras parroquias, en nuestros colegios, en nuestras obras. En muchos lugares yo he visto que la iglesia parece ceder a esa tentación, tiene usuarios, tiene clientes, pero ¿y la evangelización, la búsqueda de la santidad, el ardor en la vida cristiana?
no aparecen. Por eso hay que tener un espíritu de penitencia. Cuando a veces insultan a la iglesia, como ha pasado varias veces aquí en Perú y en alguna proporción también en mi país. Y no perder nunca la esperanza, eso también nos falta a nosotros. O creo que podemos crecer en eso. Necesitamos crecer en el don de la esperanza, sabiendo que en esta batalla no estamos solos. Y tenemos que decir al Señor que estas horas difíciles que a veces atraviesa nuestra iglesia no son las horas en las que se ha pronunciado la última palabra, porque esa última palabra solo le pertenece a Él. Que las lecciones que nos da David, tan grande en este pasaje, penetren profundamente en nuestro corazón y nos enseñen a ser mejores creyentes, mejores cristianos y mejores religiosos. Amén.